Muy bien, mis estimados jóvenes, es un gusto volverlos a encontrar. Vamos el día de hoy a comenzar tomando lista, como siempre. Les pedimos a los que faltan, por favor, enciendan sus cámaras. Usted sabe que es obligatorio encender la cámara, por favor, enciéndala y manténgala así encendida todo el tiempo. No espere que el profesor le diga. Usted ya sabe cuál es su responsabilidad, entonces manténgala encendida. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Disculpe por el atraso, que tengo problemas con internet. Ya, bueno, no, tranquilo. Ahorita vamos a tomar lista. Déjenme abrir el leccionario y listo. Listo, jóvenes. Atención, por favor, a la lista. Edwin Acosta. Presente. Kayla Gusto. Faltó Kayla. Seguimos. Yared Alay. Presente. Anaí Arriaga. Presente. Alan Ávila. Alan Ávila. Ok, apuntado. Daira Banguera. Presente. Cristian Beltrán. Presente. Axel Bobadilla. Axel Bobadilla. También ha faltado. Ok. Justin Bernal. Presente, profesor. Listo. Emily Cagua. Presente, profesor. Listo. Leslie Carreño. Presente. Miguel Carriel. Presente. Celina Dávila. Presente, profesor. Muy bien. Anthony Estrada. Presente. Listo. Scarlett González. Presente. Muy bien. Don Howe. Presente. Listo. Anthony Jiménez. Presente. Listo. Mireli Jiménez. Presente. Listo. Damaris Lanes. Presente. Ok. Ariana Loaiza. Presente. Justin Maldonado. Presente. Listo. Gabriela Miranda. Presente. Itati Miranda. Presente. Ángel Mite. Presente. Grace Montiel. Presente. Connie Ortiz. Chingaderas que juegan. A la madre, si quieres Valeria Paredes. una partida hoy. Otra partida. Bien. ¡Hey, chamaco! Valentina, tu audio. ¡Chamaco! ¿Puedes hoy? A ver, ya, tengan cuidado con los audios y bueno, la recomendación es de que traten de tener un ambiente silencioso donde ustedes viven para que puedan escuchar bien la clase y todo, ¿no? Valentina Jiménez, trate de mantener un ambiente donde tenga silencio. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, ¿sí Profe, escuchó me mi presente? tengo que desconectar 5 minutos porque van a arreglar el medidor de aquí por la cuadra y tengo que apagar todo. Y ya, listo. Ok, pero se vuelve a conectar, ¿no? ¿Sí se vuelve a conectar o no? Profe, Dígame, Digo que Connie. sí. ¿sí escuchó mi presente? A ver, Connie Ortiz. Connie. Ah, ya sí, Connie, tranquilo. Ok, seguimos. Valeria Paredes. Yo, Ávila. Usted llegó tarde, hijo. Recién, allá mismo, déjenme ver. Sí, ya mismo vuelvo a tomar lista y ahí le voy registrando, ¿ya? Ok, Dailín Parrales. Valeria Paredes. Ok, no está Valeria.
Ailín Parrales. Dailín, perdón, Parrales. Presente. Listo. Ana Paula Ponce. Presente. Listo. Nayeli Rivas. Presente. Listo. Ani Robles. Presente. Listo. María Fernanda Rodríguez. Presente. Ok. Esteban Rodríguez. Presente. Muy bien. Kleiner, Kleiner Sánchez. Presente. Listo. Angelina Tumbaco. Angelina. Presente. Ya. Abel Villasís. Presente. Ya. Michael Chiriboga. Presente. Israel Jiménez. Presente. Ya. Ahora sí, a ver. Están con falta los siguientes estudiantes. Algunos llegaron atrasados, entonces atentos. Kaila Augusto. ¿Ingresó? No, ¿verdad? Entonces queda con falta. Alan Ávila. ¿Ingresó? Presente, presente. Ya, listo. Usted ingresó un poquito tarde. Axel Bobadilla. Axel Bobadilla. No ingresó, entonces quedaría con falta. Valeria Paredes. ¿Ingresó? No, bueno, profesor. bueno, ahorita están queriendo ingresar las dos, Augusto y Paredes. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Mantengan las cámaras siempre encendidas, jóvenes. Kaila Augusto. Kaila Augusto. Sí está presente, profesor. Si no le contesta es porque ella tiene averiado el micrófono. Ya, tiene que hacer arreglar, Kaila Augusto, ese problema lo antes posible. Porque se necesita tener los dispositivos en buen funcionamiento. Ya, gracias, Celina. Ya, a ver, alguien más ingresó. Paredes, ajá, la niña Paredes. ¿Sí ingresó o no? Sí, sí. Ya, ok, llegó tarde, pero... Ok, entonces el único que faltó es Axel Bobadilla. Ya, bueno, vamos a registrar la asistencia. Vamos a registrar la asistencia. Hoy día 16 de julio. Ya, entonces solo faltó el joven Bobadilla. Y con atraso está el joven Ávila, Kaila Augusto y Valeria Paredes. Ok, listo. Muy bien. El día de hoy, jóvenes, vamos a ver un tema más de nuestra materia. Ya les voy a compartir ahorita las diapositivas. Y también, mis queridos jóvenes, les voy a asignar en este momentito un trabajito que vamos a ir haciendo en Edmodo. A medida que yo voy dando la clase, usted va a realizar ese trabajo. Y antes de eso, bueno, quiero mostrarles cómo van sus notas. La mayoría sí ha presentado todo. Excelente. Tienen toditos
Ajá, todos han presentado. Por aquí tengo un casillero vacío que es de Michael Nicolás. ¿Está Michael? Sí, profe. Michael, a usted le falta, no ha presentado en el retiro espiritual hicimos una actividad y les pedí que ahí la suban, como me parece que fue un Padlet, no me acuerdo bien. Ah, no, o fue un cuestionario, ¿verdad? Y no lo ha realizado usted. Hasta el día de hoy puede realizarlo y será calificado, pero eso sí, sobre 5, porque las actividades que se presentan atrasadas con 24 horas se califican sobre 7. Si la actividad es presentada con 48 horas de retraso, se califica sobre 5. ¿Por qué razón? Porque ya son actividades y son tareas atrasadas. Entonces, por favor, realícelo. Y si no lo realiza el día de hoy, pues quedaría con el casillero la nota de 1 sobre 10 en ese casillero. Entonces, por favor, trate de hacerlo de tal manera que suba sus calificaciones. Y aquí tengo otro casillero vacío que es de la niña Ana Paula Ponce. Por favor, Ana Paula, le pido de favor, realice esa actividad a más tardar hasta hoy. Yo mañana voy a pasar revisando toda la plataforma y el casillero vacío se queda con 1. Ya no hay más oportunidad de presentarse, quedaría con 1. Y de ahí, pues bueno, toca hacer el respectivo informe al representante y todo el proceso que se necesita. Entonces, por favor, Ana, sí está Ana Paula, ¿no? Ana Paula. Sí me escuchó, ¿verdad? Ya, Ana Paula, entonces, por favor, tiene esa oportunidad hasta el día de hoy. Realice ese trabajito, porque si no, le va a ir bajo nuevamente en el parcial y yo no quisiera eso, no quisiera que vaya con malas notas. Al contrario, yo quisiera que todos pasen con buenas notas, aprendiendo y haciendo bien sus actividades. Bueno, como les decía, jóvenes, en este momento les voy a subir una asignación. Y esa asignación, a medida que va desarrollando la Profe, ya se lo clase, envié. un ratito, ya reviso nuevamente la plataforma, ya le pregunto, ¿ya? Ya, listo. Refresquen el modo, por favor. Refresquen el modo. Ya sale, profesor. ¿Ya le salió? Sí, profesor, ya salió la asignación. Ya. Entonces, descarguen esa hojita para que ahí lean lo que hay que hacer y a medida que voy dando la clase, usted lo realiza. A ver, ¿quién me dijo que ya hizo la actividad? ¿Qué estudiante fue? Yo, profe, Chiriboga. Ya, ok. Era la actividad de retiro. Ya, bueno, como es atrasada, pues ya usted sabe que eso va sobre 7. Entonces, pues, listo. Pero bueno, ahí ya tiene todos los casilleros completos. Ok, muy bien. Solo aquí me falta Ana Paula, que ya espero que le envíe hoy mismo. Y con eso, listo. Muy bien, jóvenes. Abran todos esa asignación y a medida que vayamos dando la clase,
pues ahí ustedes van verificando. Porque la actividad dice, explique brevemente el pasaje que más le haya interesado de la historia del pueblo de Israel. Pues bueno, jóvenes, resulta que el día de hoy vamos a ver precisamente cuáles son esos principales pasajes de la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué estudiamos el pueblo de Israel? Ustedes me van a decir, profe, pero ese pueblo, esa nación, ese país está del otro lado del mundo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué lo estudiamos? Pues resulta que el pueblo de Israel es el pueblo en el cual se desarrollaron los acontecimientos que están escritos en la Biblia. Y todos los que somos cristianos, los que somos católicos, leemos la Biblia y es nuestro libro más importante dentro de nuestra religión, ¿verdad? Entonces, por eso es que estudiamos, mis queridos jóvenes, algunas cosas y detalles del pueblo de Israel, para conocer un poquito más cómo nacieron cómo nació esta religión, cómo nacieron estas diferentes costumbres, personajes, acontecimientos que se dieron a lo largo de la historia de este pueblo. Muy bien. Entonces, la destreza es describir la cronología del plan de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, lo vamos a hacer así, a manera de cronología. La semana pasada hicimos una visita al Museo Virtual del Vaticano, ¿no? Y entramos a la Capilla Sixtina. Les cuento que la Capilla Sixtina que vimos la semana pasada es apenas una parte chiquitita de todo lo que hay en los museos vaticanos. En los museos vaticanos hay regalos, objetos preciosísimos que les han regalado a los papas y a la Iglesia Católica a lo largo de 2000 años, desde todos los países y desde todos los continentes del mundo. ¿Usted se imagina la cantidad de objetos que hay ahí? Es impresionante. Usted necesitaría varios días para recorrer esos museos. Y eso yendo así rapidito, rapidito. Y mire que para usted poder entrar a los museos vaticanos, hay que madrugar muchísimo para hacer fila y conseguir una entrada, porque todos los días se acaban las entradas. Hay tanta, pero tanta gente que quiere entrar a conocer. Es increíble todo. Esos museos vaticanos están divididos por continentes, todos los regalos y objetos. Hay otra parte que están divididas por civilizaciones, porque hay regalos arqueológicos, incluso tumbas de faraones de Egipto que le han regalado al Papa como reliquias. Todito eso hay ahí. Es una cosa espectacular. Bueno, entonces eso vimos la semana pasada. Ya, aquí les quería mostrar una noticia bonita, importante. Este joven que ustedes ven en la pantalla se llama Carlo Acutis. Es italiano, bueno, nació en Inglaterra, pero es italiano y es el primer adolescente que será beatificado y que es millennial. Es decir, este joven murió a los 15 años, murió hace unos poquitos años nomás, y él utilizaba el Internet para difundir los milagros eucarísticos. Es decir, él difundía la fe, el amor a Dios y sobre todo, según cuentan sus biógrafos, él en su vida se dedicó muchísimo a tratar de ayudar a la gente. Encontraba a las personas por ahí, a veces mendigos, indigentes, sin comer, sin casa. Él no tenía reparo en ayudarles, en entregarles su propia comida, ayudarles con su propio dinero, de pronto sacarse el abrigo y regalárselos. Él era así. Era un chico que le encantaba ayudar, ayudar, ayudar. Y le encantaba el deporte, como buen italiano le gustaba el fútbol, le amaba las mascotas, tenía un perrito también que era su mascota. Bueno, un chico realmente que todos sus años los vivió para ayudar a los demás, para ser feliz, para disfrutar de su familia que lo quería mucho, para disfrutar de su mascota, disfrutar del fútbol. Le encantaba salir de paseo de campo con sus compañeros, con sus amigos. Bueno, vivió una vida así. Y entonces él va a ser beatificado. Él murió de una enfermedad, lamentablemente, creo que fue de leucemia. Le dio a muy, muy temprana edad, le dio leucemia y murió. Pero en esos cortos años de vida que él tuvo, él los aprovechó y los disfrutó súper bien, haciendo las cosas bien, como deben ser. Muy bien, entonces con esta idea, con este ejemplo, ahora sí comenzamos con el tema. Aquí está, la historia de la salvación. La historia de la salvación es la historia que se narra en la Biblia, desde el libro del Génesis hasta el último libro del Apocalipsis. Ariana Loaiza, mensaje recibido, ¿listo?
Ya, entonces, la historia de la salvación comienza con un hombre, importantísimo este hombre, que se llama Abraham. Con él comienza la historia de la salvación, con él comienza la historia del pueblo de Israel. Dice la Biblia que Abraham vivía en una ciudad que se llamaba Ur de Caldea, tenía muchas ovejas, era un hombre millonario, pero no tenía hijos. Entonces un día Dios se le apareció y le dijo a Abraham, si me obedeces, si me haces caso en lo que yo te voy a decir, yo te voy a dar descendencia y tus descendientes, tus hijos, nietos y bisnietos serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Entonces Abraham le dijo a Dios, pero ¿cómo si yo soy viejo? Mi esposa también es anciana y no podemos tener hijos. No podemos. Y Dios le dijo, para Dios nada es imposible. Si tú crees y haces lo que yo te digo, yo te daré hijos. Y fue así como Abraham creyó en esa revelación de Dios y dejó su tierra, su ciudad de Ur, y partió hacia la tierra prometida. Entonces es en ese momento donde Abraham se convierte en el personaje principal para iniciar la historia del pueblo de Israel. Entonces, después Dios le cumple su promesa y Abraham finalmente puede tener un hijo. El hijo de Abraham se llamaba Isaac. Y cuando Isaac era pequeñito, un día Dios quiso ponerlo a prueba a Abraham. Y Dios dijo, vamos a ver si Abraham realmente cree, confía en mí y me ama. Y entonces dice que Dios se le apareció y le dijo, quiero que me lo ofrezcas a tu único hijo Isaac, me lo ofrezcas en sacrificio. Y cuenta la Biblia que Abraham tenía tanta fe en Dios que estuvo a punto de sacrificarlo. ¿Qué significa sacrificar? En ese tiempo los sacrificios consistían en derramar la sangre, en- como en los corderos, ajá, es decir, los mataban y los ofrecían a Dios. Imagínense, bueno, eso para nosotros ya no tiene sentido. Hoy en día a nadie Dios le pediría que sacrifique a su hijo, que lo mate a su hijo, jamás, nunca. Pero en tiempos antiguos, según lo que dice la Biblia, esa fue la prueba que Dios le puso. Pero obviamente Dios no permitió que le haga eso a Abraham, solo lo estaba poniendo a prueba. Pero bueno, cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios lo detuvo a Abraham y le dijo, no, ahora sí, ya sé que crees y confías ciegamente en mí. Déjalo, no le hagas daño a tu hijo. Y a partir de ahí, Isaac se convierte en el heredero de Abraham y a su vez Isaac se casó con Raquel y tuvo 2 hijos. Miren ahí la foto de Isaac. Y si ven que hay 2 niños detrás de él, tuvo 2 hijos y eran gemelos o mellizos al menos, eran mellizos. El que nació primero era el hermano mayor, obviamente, y el que nació despuesito, el hermano menor, pero eran mellizos. En un solo parto nacieron los 2. El que nació primero se llamaba Esaú y el que nació después, Jacob. Entonces ahí es donde Jacob de alguna manera le suplanta la identidad de su hermano Esaú y se roba la bendición de su padre Isaac. Cuando Isaac ya era viejo, estaba a punto de morir, entonces Jacob se acercó a su padre para que le dé la bendición y se hizo pasar por Esaú. Y como su padre Isaac ya estaba viejo, no lo podía reconocer bien. Y para disfrazarse mejor, Jacob, ¿saben lo que hizo? Agarró y se puso unos abrigos de pieles de su hermano Esaú. Entonces el olor de esos abrigos era el del hermano de Esaú. Entonces Isaac estaba medio confundido porque decía el olor es de Esaú, pero la voz es de Jacob. Entonces bueno, con duda y todo le dio la bendición a Jacob. Y es ahí donde Jacob se convierte en el heredero de la bendición y de la promesa de Isaac. Más tarde Jacob tuvo 12 hijos. De los 12 hijos de Jacob, el más famoso se llamaba José. Era el preferido, el favorito de Jacob. Entonces los demás hermanos sintieron envidia hacia José, porque José era el hijo favorito, y lo vendieron como esclavo. Así que José, como esclavo, fue a parar en Egipto, como esclavo, imagínense. Eso sucedió, miren, en los años más o menos 1800
o el año 1700 antes de Cristo. Estamos hablando de casi 4000 años atrás. Sucedió toda esta historia. Entonces, cuando José llegó a Egipto, Dios le dio un poder muy especial. José tenía la capacidad de interpretar el significado de los sueños. Y es así que el faraón tuvo un sueño muy raro. El faraón era el rey de Egipto, por tanto era el hombre más poderoso de todo Egipto. Y tuvo un sueño muy raro y muy perturbador. Él soñaba que habían 7 vacas flacas que se comían a 7 vacas gordas. Y él no entendía qué podrá significar ese sueño. ¿Qué significado tiene? Se preguntaba. ¿Quién sabe el significado de ese sueño? ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? ¿No? Ya, se los voy a contar. Dice que el faraón... Yo sí me lo acuerdo. A ver, ¿cuál es el significado, Israel? De que iban a haber 7 años en los que ellos iban a tienen que cosechar, para después 7 años iba a haber sequía y no iba a haber comida y así. Eso, muy bien, excelente. Eso es. Entonces, las 7 vacas gordas representaban 7 años donde Egipto iba a tener abundante comida, abundantes cosechas, mucho alimento. Pero las 7 vacas flacas que se comían a las vacas gordas, significaba que iban a llegar 7 años donde iba a haber mucha hambre, sequía y muerte en ese pueblo. Entonces, José le dijo, mira, este es el significado de tu sueño, le dijo al faraón. Entonces el faraón quedó admirado y quedó convencido de que ese era el significado. Entonces José le dijo, mira, para hacerte un favor, yo te recomiendo que durante los años de abundancia, tú tienes que actuar con sabiduría. Guarda alimentos, porque va a venir una sequía que la gente se va a morir de hambre. Guarda alimentos para que cuando lleguen esos años de sequía, tú puedas alimentar a tu pueblo y no se te muera. Entonces el faraón hizo caso y logró salvar la vida de su pueblo. En premio por esa interpretación de ese sueño, dice la Biblia que el faraón lo puso a José como el jefe de todo Egipto. Es decir, lo hizo un hombre poderosísimo. El único hombre más poderoso era el faraón. Del resto, José era el más poderoso de todo Egipto. ¿Ah? ¿Qué les parece? A ese hermano que a José lo vendieron como esclavo, terminó convirtiéndose en un hombre poderosísimo en Egipto, gracias y con la ayuda de Dios y con esa habilidad que tenía para interpretar los sueños. Entonces, después de eso, resulta que los hermanos de Jacob, como ya que llegaron los años de sequía, llegaron los años de las vacas flacas, los hermanos de Jacob se morían de hambre y sus animales estaban a punto de morir. Así que fueron todos a Egipto y ahí los recibió José. Pero José, que era de buen corazón, cuando vio que llegaron sus hermanos, no los mandó a castigar, ni encarcelar, ni nada por el estilo, sino que más bien les dijo, venga, tráiganlo a mi papá y que toda mi familia venga, y aquí en Egipto yo les voy a dar las mejores tierras para que ustedes trabajen. Entonces, ahí es donde Jacob y sus 12 hijos, con sus respectivas familias, con sus esposas y sus hijos a su vez, regresaron o bajaron a Egipto, mejor dicho, fueron a Egipto, y vivieron en Egipto durante 400 años aproximadamente. Después de 400 años, ya se había muerto Jacob, José y toditos los primeros que llegaron a Egipto. Ya se habían muerto hace tiempo. Pero quedaron los descendientes, los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Y resulta que se hicieron un pueblo muy, muy grande, porque las mujeres judías eran muy fuertes y tenían muchos hijos. Entonces ese pueblo creció, se hizo enorme. Y el faraón tuvo miedo. El faraón de ese entonces dijo, y ahora, este pueblo se está haciendo muy fuerte. Algún rato se van a rebelar contra mí, me van a matar y se van a adueñar de todo mi reino. Mejor vamos a aniquilarlos. ¿Y saben lo que hizo el faraón para aniquilar al pueblo? Comenzó haciendo que asesinen y maten a todos los niños varones. Comenzaron por Lo mismo matar que a los hizo niños. profesor, es lo mismo parecido a lo que hizo
Poncio Pilato. Herodes. Herodes Sí, mandó a ese, matar. Herodes. Correcto, Mandó a matar a correcto. todos los niños de judíos, creo. Exactamente, Justin. Exactamente. Herodes mandó a matar a todos los niños porque quería matarlo a Jesucristo, el Mesías, porque los reyes magos le habían dicho que había nacido el rey de Israel. Entonces Herodes dice, ¿cuál rey de Israel? Si el rey de Israel soy yo. O sea que acaba de nacer alguien que cuando crezca me va a destronar. Entonces el rey Herodes dijo, antes que suceda eso, voy a mandar a matar a todos los niños. Ese fue Herodes. Muy bien, Justin, muy bien. Pero 1600 años antes de que suceda lo de Herodes, hizo lo mismo el faraón de Egipto. Mandó a matar a los niños de los hebreos. Y una familia tenía un niño muy bonito y para salvarle la vida lo metieron en una canasta y lo soltaron en el río. ¿Cómo se llamaba ese niño? Moisés. Excelente, muy bien, se llamaba Moisés. Entonces, más abajo fue navegando la canastita por el río Nilo y más abajo lo encontró una de las hijas del faraón, una princesa del palacio, y se lo llevó al niño para criarlo en el palacio como si fuera egipcio. Cuando este niño creció y se hizo fuerte y grande, un día se dio cuenta que un egipcio estaba golpeando y castigando a un hebreo que eran de su propia raza. Ajá. Entonces, Moisés, por defenderlo, lo asesinó al egipcio, lo mató. Tremendo, ¿no? Y producto de eso, ya le entró miedo a Moisés porque dijo, ahora sí, se van a enterar todo el mundo de que maté a un egipcio y ahora me van a buscar para matarme a mí. ¿Y qué es lo que hizo Moisés para salvarse? Huyó, se fue a las montañas, escapó. Y resulta que en las montañas Dios se le aparece a Moisés en forma de zarza ardiente, una zarza que se quemaba, una zarza que ardía en fuego. Y de esa zarza ardiente le salió una voz, que era la voz de Dios, supuestamente, ¿no? Y esa voz le decía a Moisés que regrese a Egipto porque tiene que liberarlo a su pueblo de la esclavitud del faraón. Es así como Moisés regresa y ahí para poderlo liberar al pueblo de la esclavitud, Dios acompañó a Moisés con muchos milagros y signos y señales, entre ellas las diferentes plagas que Dios envió contra los egipcios. A tal punto que finalmente el faraón les dijo, ya váyanse, váyanse, porque ya no quiero sufrir más castigos del Dios de ustedes. Entonces huyeron por el desierto los hebreos para ser libres. Cuando de repente se encontraron con un problema doble más bien. Primero, estaban frente al Mar Rojo. Y segundo, se dieron cuenta que detrás de ellos avanzaba el ejército de Egipto porque habían dado la orden de que los vuelvan a capturar como esclavos y los traigan otra vez a Egipto. Entonces ahí es donde Dios abre las aguas del Mar Rojo, dice la Biblia, y que pasaron por en medio, pasó el pueblo de Israel. Y después, cuando estaban intentando pasar el pueblo de los egipcios, las aguas se cerraron y se ahogaron. Eso es lo que narra la Biblia, ¿no? A ese paso se lo conoce como la Pascua. De hecho, la palabra Pascua significa paso. Después de eso, ya con su pueblo libre, Moisés los iba guiando por el desierto camino a la tierra prometida hasta que llegaron a una montaña que se llamaba Sinaí. Esa montaña hasta el día de hoy existe. Si algún día ustedes jóvenes, ya cuando trabajen, después tienen y reúnen un dinerito, hay tours que hacen a Egipto y a Jerusalén y a Tierra Santa. Y entre esos lugares que se visita, suele pararse a visitar y a conocer el monte Sinaí. Porque dice la Biblia que ahí en ese monte, Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos. Eso sucedió por el año, miren, 1280 antes de Cristo. Entonces, con esa alianza del Sinaí, Dios se comprometió a ser el Dios de Israel y a su vez Israel se comprometió a obedecer los 10 mandamientos. Sin embargo, a ver, ya, me están preguntando cómo hay que hacer la tarea que está en el modo. Ustedes elijan cualquiera de los pasajes que yo les estoy narrando. Miren, ya vimos el pasaje de Abraham. Miren,
Vimos lo de Isaac, vimos lo de Jacob, ahorita estamos acabando de ver lo de Moisés. Elija Ok, de estas cosas, yo digo, de estas anécdotas es que sacamos la respuesta del... correcto. Elijan Ok, gracias, cualquiera. profesor. Elijan cualquiera, la que más les guste, la que más le llamó la atención y escriban ahí un pequeño resumen con sus palabras. Eso es todo. Ya. Entonces, Dios los iba guiando por el desierto al pueblo de Israel y resulta que el pueblo se rebelaba contra Dios, el pueblo se arrepentía de haber salido de Egipto, el pueblo le reclamaba a Moisés y le decía que mejor los hubiera dejado en Egipto, que ya no aguantan en el desierto, se está muriendo de sed, de hambre. Bueno, el pueblo se rebelaba contra todo eso. Así que Moisés llegó un momento en que dudó también Moisés. Como ser humano dudó, desconfió un momento. Y Dios como castigo le dijo a Moisés, ¿hasta tú dudas de mí? Eso no puede ser. Así que en castigo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y así fue. Dice la Biblia que Dios le permitió a Moisés ver la tierra prometida de lejos, de una montaña. Pero no avanzó a llegar Moisés, porque en ese momento murió. Entonces, ahí surgió el sucesor de Moisés, que se llamaba Josué. Y es Josué el que guía al pueblo a conquistar la tierra prometida. Ahora, jóvenes, hay que ser sinceros y decir la verdad. Esa tierra prometida, ¿por qué se llamaba tierra prometida? Porque era una tierra muy fértil. Usted podía sembrar cualquier producto y se daba súper bien. Tenía pastizales abundantes para que el ganado, las ovejas, las vacas, ahí se alimenten y que puedan comer. Por eso se llamaba la tierra prometida, era una tierra buenísima. Pero esa tierra no estaba abandonada. Esa tierra ya estaba habitada por tribus y pueblos antiguos, como los filisteos, los amonitas, etc. Esos pueblos antiguos ya vivían en esas tierras. Entonces, el pueblo de Dios, dice la Biblia, que tuvo que conquistar esos pueblos a través de la guerra. A través de la guerra. Y ahí es donde Josué se convierte en el líder y vence esas batallas, esas guerras, y logran entrar y conquistar la tierra prometida. Fíjense, cuando murió Josué, que era el máximo líder, el sucesor de Moisés, eligieron unos ancianos encargados de dirigirlo al pueblo. De cada tribu de Israel escogían a unos hombres que les llamaron los jueces, que eran ancianos, sabios, personas que conocían bastante, y ellos se pusieron al frente del pueblo de Israel. Hasta que llegó la época de los reyes. Y ahí el primer rey de Israel es elegido el rey Saúl. Ojo, el primer rey de Israel se llamó Saúl. Entonces, miren, jóvenes, es importante esto, ¿no? Nos volvemos a conectar enseguida para continuar, ¿ok? Listo. Ella parece por el de David, el que venció a Goliat. Exacto, exacto. Profesor, yo ya tengo la actividad en clase, ¿ya la puedo enviar? Envíenla. La actividad tenía que ser un breve, ¿verdad? Breve de lo que usted dijo del pasaje, ¿verdad? Muy pequeñito y con sus palabras, claro. No importa si solo se muestran unas 5 o 4 líneas. Exacto, Dos, tres, es cuatro algo. líneas, no importaría. Exacto, es algo corto.